a todos, mi nombre es ChamelCrack y aquí te muestro qué pasó con estos personajes de Bob Esponja, partes 1, 2 y 3. Y en esta recopilación verás lo que realmente le pasó a algunos personajes desaparecidos de la serie, como Sireno Man y el Chico Percebe, el primo Stanley o el primo Cachiporra. Aunque empezaremos con la abuelita de Gary, la señora que adopta a Gary en el episodio ¿Han visto este caracol? Todo empieza cuando a Bob le entregan un paquete del juego oficial de Sireno Man y Chico Percebe, dejando olvidada la comida de Gary. ¡Mi paquete! Aunque Bob no es muy bueno en este juego, lo sigue intentando y con el reto de la burbuja sucia se olvida por completo de todas sus responsabilidades. Cuando llega la hora de comer, Gary se encuentra su cuenco vacío. Su dueño Bob estaba demasiado ocupado tratando de completar el reto con su nueva paleta, y cuando Gary le pide comida, Bob le pide que no le moleste. El hambre hace que Gary siga insistiendo, y al ver que a su dueño no le importaba, el pobre caracol finalmente decide abandonar su antiguo hogar. Un par de días después, Patricio visita a su amigo y descubre la tragedia. Durante todo este tiempo, Bob había estado muy obsesionado con su nuevo juego, tratando de cumplir el desafío de la burbuja sucia. Cuando Patricio escucha las palabras de su amigo, no puede evitar llorar. Él hace años también sufrió las consecuencias del reto de la paleta. Porque hace muchos años yo acepté ese desafío. Bob no tardaría mucho en darse cuenta de que Gary había desaparecido. Encuentra en su buzón una carta de su antigua mascota, en la que le agradecía todos estos años de cuidados. Veamos. Querido Bob Esponja, estos últimos años han sido unos de los mejores de mi vida. Atentamente, Gary. Y aquí comenzaría la búsqueda de Gary. Mientras tanto, el día que Gary abandona su casa, trata de buscar comida en cualquier otro lugar. El caracol encuentra su suerte con unos nachos, pero cuando trata de comérselos, aparecen otros caracoles que no parecían muy amigables. Así que Gary huye y se encuentra con el personaje de la abuela, que lo confunde con su antiguo caracol y lo lleva a casa. Y allí todo es genial. La abuela cuida a Gary mejor que nadie, y el caracol dejaría de echar de menos a su antiguo dueño Bob. ¡Silencio, Gary! ¿No ves que estoy ocupado? Bob Esponja seguiría intentándolo, y aunque sin mucha suerte, trabaja muy duro para encontrar a su amigo. Finalmente el trabajo tiene su recompensa cuando Gary encuentra unos dibujos de Bob en los que le pide que vuelva a casa, y es a partir de este momento cuando el episodio se vuelve muy oscuro. Gary abre una puerta y caen caracoles vacíos. La tensión continúa cuando aparece la abuela, que le insiste en seguir comiendo, cuando Gary ya no puede más. Y atención, porque Gary intenta escapar y ocurre esto. ¿Y quiénes son los caracoles del retrato? ¿Por qué la abuela tenía ese interés en que Gary comiese tanto? Todo esto tiene una razón lógica. Los caracoles de la foto son antiguas mascotas de la abuela, y al igual que esos caracoles, Gary estuvo a punto de ser otra víctima de la anciana. Y es que todas las pruebas apuntan a que la señora adoptaba los caracoles callejeros para engordarlos y después comérselos, dejando tras esa puerta los restos de sus crímenes. ¿Y qué es lo que pasó con la abuela? Como era una persona muy anciana, a día de hoy el tiempo habrá terminado con ella, no sin antes haber cometido muchos más crímenes con otros caracoles callejeros durante sus últimos años de vida. El siguiente personaje también es un criminal. Hablamos del estrangulador de soplones, al que Bob conoce cuando limpia la calle del crustáceo cascarudo. La inteligente esponja llama a la policía para que arresten al tipo que arrojaba basura en la calle, y cuando Calamardo ve al tipo advierte a Bob de que ahora está en peligro por delatarlo. Así que Bob pregunta a la policía si el criminal irá a la cárcel, pues allí no le podrá hacer daño. Pero el miedo real comienza cuando el estrangulador escapa. Así que Bob busca un guardaespaldas para protegerse del criminal, y es cuando descubre que hasta los tipos más duros tienen miedo del estrangulador. Todos excepto este señor de aquí, sí, el propio estrangulador, que se hace pasar por guardaespaldas para acabar más fácilmente con Bob. Sin embargo, cuando está a punto de estrangularlo, un bus se lo impide. El estrangulador decide que lo mejor será acabar con la esponja en su propia casa, aunque antes de llegar, el tipo se desespera de tanto tiempo de espera. Justo cuando llegan allí, el estrangulador ya está harto de perder el tiempo y trata de acabar con Bob Esponja, pero una fiesta sorpresa lo arruinaría todo. El estrangulador no tiene más remedio que esperar a que toda la gente se marche de la fiesta, y es cuando queda solo que por fin llevaría a cabo su plan, no sin antes tener que esperar a que otra fiesta termine.
Y cuando por fin se marchan, aparece su amigo Patricio, y es cuando se va el momento en el que el estrangulador le muestra a Bob quién es realmente, aunque Bob sigue sin entenderlo. Justo aparecen los amigos de la esponja por otra fiesta, y el estrangulador huye desesperado. Bob lo persigue por un cúmulo de acontecimientos. El estrangulador termina en una celda en prisión, donde le confiesa todo. ¡Guardaespaldas! ¡Escucha, niño! ¡No soy tu guardaespaldas! ¡Soy el estrangulador! ¿Lo ves? En este punto todos nos estamos haciendo la misma pregunta. ¿Qué pasó con el estrangulador? Pues tal y como hemos visto en el episodio, el tipo terminó entrando a prisión y lejos de esa esponja. Pero con lo fácil que le era burlar a la policía, muy seguramente escapase de prisión, pero nunca volviese a fondo de bikini, pues jamás querría volver a encontrarse con Bob Esponja, aunque sí que seguramente continuase con sus crímenes en algún otro lugar del océano. Y es hora de medir si realmente eres un gran fan de Bob Esponja. Y es que solo los verdaderos fans sabrían el nombre de este personaje. Si tú lo sabes, escríbelo por comentarios y te daré corazón. Los próximos son los monos sabios, que tienen su aparición cuando visitan Arenita. Para comprobar la calidad de sus inventos, los recibirían Bob y Patricio, quienes no se toman muy en serio a los científicos. Antes de que ella llegara, yo era un alfeñique de 40 kilos. Y yo era un tonto. Entiendo. ¿Con quién tengo el placer de hablar? Mi nombre es Bob Esponja. Y yo soy el profesor Patricio. ¿Profesor? Doctor Profesor Patricio. Y hasta que Arenita vuelve, decide mostrar los inventos de su amiga, pero las cosas no ocurren como esperaban, y la máquina de la ardilla comienza a volverse loca, y los monos sabios deciden clausurar el domo de Arenita Mejillas, y cualquier otra cúpula de árbol submarina. Arenita tendrá que abandonar fondo de bikini y volver a la superficie. Sin embargo, antes de que los monos sabios se marchen, descubren otro invento de la señorita Mejillas, un pelador de bananas. ¡Oh, lo es! ¡Lo es! Es el pelabananas que buscamos desde hace 117 años. Los monos quedan fascinados con la máquina y después del baile felicitan a Arenita y le ofrecen un nuevo contrato de 20 años con un aumento de sueldo. Y es cuando los monos científicos se marchan de fondo de bikini. ¿Pero qué pasó con ellos? Pues está claro que tal y como los monos explican, existen otras cúpulas de árbol submarinas por el océano. Francamente, estoy comenzando a cuestionar los beneficios económicos de las cúpulas de árboles submarinas. No tiene mucho sentido cuando se lo piensa bien. Lo siento, Arenita. Intentábamos que te quedaras en fondo de bikini, pero lo único que hicimos fue arruinar tus oportunidades de quedarte. Con lo que Arenita no es la única científica terrestre que vive bajo el agua. Esto, sumado a que los monos sabios viajan en vehículo propio, indican que lo más probable es que después de Arenita fuesen a visitar a otros científicos terrestres del océano y que tras visitarlos regresasen a la superficie a continuar con el trabajo en tierra firme. Los monos sabios serían los jefes científicos responsables de visitar cada cierto tiempo a sus empleados bajo el fondo del océano para comprobar la calidad de los inventos que fabrican. Y es momento de Señor Trazo, personaje que vemos por primera vez cuando Bob lo dibuja con un lápiz mágico. Toma, me dibujaré. Cuando Calamardo abra la puerta, no seré yo. Oh, míralo, es perfecto. Solo le falta la corbata. ¡Listo! Cuando se dan cuenta de que el señor Trazo es peligroso, ya es demasiado tarde y no consiguen borrarlo. El malvado retrato de Bob dibuja su propia casa de piña y Bob y Patricio tratan de ir por él, pero el señor Trazo consigue escabullirse hasta que Bob lo atrapa y borra el dibujo. ¡Hasta aquí vives, Trazo! ¡Esto es por tu propio bien! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Y esto! Ya no hay de qué preocuparse, ¿es cierto, Patricia? ¡Todo terminó! Pero como habéis visto, no termina con él. Y lo que queda del señor Trazo busca a Bob para robarle el lápiz y volver a dibujarse, queriendo ahora eliminar a Bob Esponja, consiguiéndolo en parte. Pero Bob terminaría por volver a dibujarse y comenzaría una lucha entre ambos, en la que la ingeniosa esponja saldría vencedora. ¿Papel? Señor Trazo. Pero
¿qué pasó con el trazo malvado? Pues el dibujo quedaría atrapado en el papel, y sin el lápiz de vuelta en fondo de bikini, jamás podría existir otro dibujo malvado en la serie. Sin embargo, con un invento de arenita, Bob Esponja y Patricio viajan a la dimensión trazo, donde volveríamos a ver a este personaje. Cuando los dos amigos llegan a la nueva dimensión, se agobian tratando de salir, pero cuando se dan cuenta de que están en un lugar donde todo lo que dibujen se hace realidad, empiezan a divertirse un poco, dibujando coches, sus casas, un par de cangreburgers, y es cuando Patricio le quita el lápiz a Bob cuando comete su mayor error, dibujar a Señor Trazo. ¡Bob Esponja! ¿Oh, acaso no es lindo? ¿Cómo te va, amigo? Al principio no recordaban a este personaje, pero el dibujo malvado de Bob mostraría nuevamente su lado oscuro, queriendo eliminar a ambos dibujando varios objetos con el lápiz de Bob. Sin embargo, la brillante esponja dibujaría un ejército para acabar con Señor Trazo, pero todo se volvería en su contra. ¡Patricio, corre! Señor Trazo ataría a Patricio dibujando unas cuerdas y a Bob lo enterraría bajo tierra en un ataúd, pero Bob conseguiría escapar del lugar y ahora tendría que salvar a su amigo Patricio. ¡Bob Esponja, caballero de la mesa cuadrada! Señor Trazo lanzaría a Patricio por los aires, saliendo ileso, pero ahora tendrían que enfrentar a todo un ejército mucho más grande. Los pierden de vista, pero Patricio se delata. ¡Fallaron! ¡Nos perdieron! ¡Por caras de trasero! Dibujan un globo y escapan, y aunque consigue atraparlos, gracias al ingenio de ambos, consiguen librarse del ejército. Una vez solos, dibujan una arenita que les ayude a volver a casa. Y después de ese episodio ya no volvimos a ver al Señor Trazo. Entonces, ¿qué pasó con él? Pues como hemos visto, el Señor Trazo vive en su dimensión, la de los dibujos en papel, y no podrá escapar de ahí, de no ser porque alguien con un lápiz mágico lo dibuje en la dimensión real. Y ahora toca a la abuela momia, que únicamente aparece en el episodio Chocolate con nueces. Buen día, señor. ¿Le interesaría comprar un poco de chocolate? ¿Chocolate? ¿Dijo usted chocolate? Sí, señor. ¿Con o sin nueces? ¿Chocolate? ¡Chocolate! 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 Continuando con la abuela momia, cuando Bob llama al timbre les atiende su hija. Sí, esa señora de aquí es su hija. Cuando la pez anciana llama a su madre, llega en silla de ruedas lo que parece una especie de pasa con ojos, que también está un poco sorda, y su hija le tiene que repetir a gritos lo que Bob y Patricio querían. ¡Están vendiendo chocolate! ¿Venden chocolate? ¡Sí! ¡Chocolate! Recuerdo cuando inventaron el chocolate. ¡Siempre lo detesté! No parecía hacerle mucha gracia el chocolate, pero la ingeniosa estrella Patricio salió del paso con esto. Lo frota en la piel y así vivirá eternamente. ¡No, no! ¿Cómo? ¿Dicen que viviré eternamente? ¡Compraré uno! ¡Vamos, Mary Gran holgazana! ¡Cómo los odio! Lo que sí convence a la muy anciana señora, que les compra la barra de chocolate. Y si hablamos de lo que le pasó a la calavera negra, todos diríamos que a día de hoy el tiempo se la llevó a un lugar mejor. Pero no muchos habréis pensado en que si la pobre anciana podía vivir siendo literalmente un cadáver, es porque puede que sea capaz de vivir muchos años más. Y es que la anciana tampoco parece tener muchas ganas de que su vida termine. ¿Cómo? ¿Dicen que viviré eternamente? ¡Compraré uno! Es turno de Sirenoman y el Chico Percebe, personajes muy conocidos y queridos en la serie. ¿Pero por qué desaparecieron? Pues primero permíteme contarte su historia. Sirenoman, Chico Percebe, queremos saber cómo empezó todo. Pues todo empezó cuando yo era un joven apuesto y musculoso. Sirenoman era un joven normal y corriente, aunque muy musculado. Una ola de mar lo arrastró hacia dentro del agua y un remolino hasta el fondo, y casi quedándose sin oxígeno, unas sirenas lo rescataron y le colocaron en la nariz una estrella de mar mágica para poder respirar bajo el agua. Cuando Sireno llevaba ya un tiempo en el océano protegiendo la ciudad, empezó a sentirse muy solo, al no tener otros humanos con los que conversar, y ahí conoció al Chico Percebe. Un chico en problemas. Tengo que actuar rápido o se ahogará. Y aunque
aunque si Renoman explicase que a partir de ese momento formaron equipo, no fue tan así. Más bien decidieron formar equipo por este motivo. La razón por la cual formé un equipo con este payaso es porque tenía que respirar bajo el agua por el resto de mi vida. Y a ella sí, a partir de ese momento se convirtieron en los famosísimos superhéroes, Sirenoman y Chico Percebe, aunque vemos en algunos episodios cómo existieron algunas complicaciones. Por ejemplo, el día que Chico Percebe se unió al lado oscuro, pero como siempre logra vencer la amistad y el mal es derrotado. ¿Necesitas una mano, super amigo? Amigo. Me alegra tenerte de nuevo del lado de la justicia, compañero. Pero bueno, lo importante de todo esto es qué pasó con Sirenoman y Chico Percebe y por qué desaparecieron de la serie. ¿La caja exhibidora ineludible? ¡No! Un excelente día de trabajo, ¿eh, Sirenoman? Recuerda, depende de ti revelar la verdadera cara del crimen. Alístate ahora mismo para ser parte de los combatientes del crimen. Pues el episodio que acabamos de ver fue el último para estos dos superhéroes, y es que no queda claro qué pasó con ellos. Sin embargo, sí podemos imaginar varios escenarios. El primero, aunque no muy probable, es que simplemente continuasen con sus misiones heroicas, pero que no los volviésemos a ver más. Bien porque Bob y sus amigos ya no coincidiesen con ellos, o porque la justicia venciese por siempre y consiguiesen hacer desaparecer el crimen de la ciudad. Ambas opciones son difíciles de imaginar, pero las dos podrían ser válidas. Otro escenario que veo más posible que los anteriores es que ambos falleciesen en alguna misión, tratando de salvar Fondo de Bikini. Pues con la edad de Sirenoman y Chico Percebe, difícilmente vas a ser capaz de salvar siempre a la ciudad y salir ileso. ¡Lo logramos! ¡Ganamos! Este día le pertenece al MAL. Perdiste, Sirenoman. Y el último escenario, y el que veo más probable, es que con los mayores que eran se jubilasen de por vida y decidiesen dejar el legado a jóvenes más capacitados. Sirenoman y Chico Percebe pasarían sus últimos años en otro lugar donde nadie los reconociese, disfrutando de su retiro, y el nuevo legado de jóvenes superhéroes controlasen el mal en Fondo de Bikini, pero que aún no lo hayamos visto en la serie porque no sean amigos de Bob, o porque simplemente los nuevos superhéroes no quieran ser reconocidos y mantengan la paz de la ciudad a escondidas. El primo Stanley, que rápidamente Bob entendería por qué su tío tenía tanta razón, y es que parece que su primo Stanley es demasiado gafe. En un paseo por el vecindario visitarían al mejor amigo de Bob, que intentaría enseñarle el arte de no hacer nada, pero Stanley a su primo como acompañante, lo que emocionaría a Don Cangrejo, ya que pensaba que el doble de esponjas sería igual al doble de dinero, así que el agarrado Cangrejo acabaría contratándolo, pero pronto el gafe Stanley arruinaría todo. En primer lugar, quemando el dinero de Don Cangrejo, recayendo la culpa en Bob. Y después de este episodio jamás volvimos a ver al primo de Bob en la serie. ¿Pero qué pasó con él? Para los más curiosos, fuera del universo de Bob Esponja, él simplemente fue otro personaje de un único episodio y fue olvidado sin más. Puede que el motivo fuese su gran parecido con Bob Esponja, lo que quitaría protagonismo y atención a la esponja amarilla. De hecho, si sois grandes fans de la serie, me daréis la razón cuando os diga que los escritores de Bob Esponja prefieren utilizar a menudo a los familiares de los personajes de la serie. Dentro del universo de Bob Esponja, lo más probable es que el primo Stanley volviese a casa, pues tras el fracaso de su primo por conseguirle trabajo, él continuó siendo un completo desastre. Sus padres, aunque decepcionados, lo recibirían de vuelta, pues por muchos problemas que cause, sigue siendo su hijo. Otra posible hipótesis sería que Stanley consiguió un trabajo perfecto para su torpeza, donde, como ocurría con el restaurante de Plankton, su meta final era la de causar el caos. Por ejemplo, siendo probador de resistencia de productos. Si Stanley no lo puede romper, nadie lo hará. O siendo un cobrador de venganzas. Continuamos con el Rey Neptuno, uno de los personajes más poderosos de Bob Esponja. Y con razón, porque supuestamente es el dios del océano. Todos le temían y respetaban hasta que se convirtió en otro personaje olvidado. Su primera aparición tendría lugar con la espátula de Neptuno. Y es que cuando Bob y Patricio visitan un museo, allí la encontrarían, pero solo un cocinero digno del Rey Neptuno podría empuñar la espátula dorada. Así que Bob lo intenta y lo conseguiría. No es fácil, está por ahí.
Rey Neptuno no lo creería, poniendo a prueba su habilidad en un combate de cocina. Y a pesar de todas las ventajas con las que contaba el dios del océano, utilizando su poder para cocinar sus hamburguesas, no pudo ganarle a la calidad de Bob. Y es que las hamburguesas del Rey Neptuno estaban asquerosamente vomitivas, o vomitivamente asquerosas, o lo que más vomitivo y asqueroso suene. Pero sin embargo, la de la esponja amarilla era una hamburguesa simplemente perfecta, consiguiendo así su victoria. Y después del combate, Bob sería obligado a ser su chef personal, pero la inteligente esponja lograría encontrar una alternativa, enseñando al dios del océano a cocinar tan bien como él. ¿Qué te dije acerca de usar tus poderes, alumno? Cangreburgers perfectas son hechas con amor, no con magia. También lo encontraríamos en la primera película de Bob Esponja, pero muy diferente al Rey Neptuno original de la serie, y el cambio es tan grande que muchos piensan que se trata de otro personaje, lo que nos llevaría a una increíble hipótesis, y es que podría ser que el puesto de dios del océano sea un título otorgado al habitante submarino más poderoso, y así todo tendría sentido, pues este personaje tan reluciente arrebató el poder y el título de Rey Neptuno al anterior dios, dando una muy buena explicación a por qué de repente el Rey Neptuno tiene hija y no tiene pelo. Incluso su voz y hasta su cara es muy diferente a la del dios anterior, y tanto es así porque simplemente son personajes diferentes. Y si te está gustando el vídeo, no te olvides apoyarlo con un me gusta. Siendo sincero, no tengo pensado hacer una cuarta parte porque ya llevamos bastantes, pero también quiero saber vuestra opinión, y si veo muchísimo apoyo con likes y comentarios, es posible que saque un nuevo vídeo. El siguiente personaje es Mantarraya, el mayor villano de Sireno Man y Chico Percebe, y que desde el primer episodio en el que aparece nos demuestra que no es tan malvado. No te alarmes, Bob Esponja. Tus enseñanzas me han transformado. Además, tengo cheques con pequeños poodles en ellos. El episodio comienza con unas vacaciones de los héroes Sireno Man y Chico Percebe, dejando la cueva al cuidado de Bob y Patricio. Pero como ya se esperaba, nunca fue una buena idea confiar en estos dos tontos. ¿Por qué tienen que tocar todo? Y poco después de que los héroes se marchen, Patricio y Bob descubren al villano Mantarraya. Y bueno, no era ninguna amenaza porque estaba congelado, aunque ya sabemos cómo son Bob y Patricio cuando están juntos. Ambos comienzan a jugar y terminan por descongelarlo, pero solo parcialmente, aunque lo suficiente como para que Mantarraya pueda convencer a los dos seres más estúpidos de todo fondo de bikini. ¿Quiere decir que si yo fuera bueno, entonces me dejaría ir? Por supuesto que sí. Entonces, en ese caso soy bueno. ¿De veras? Así que Bob lo libera al completo, pero nadie esperaba que aún se guardase un as bajo la manga, deteniendo con este cinturón de la risa al villano. Para escapar, el malvado Mantarraya mostraría sus dotes de actuación llorando por querer cambiar, con lo que nuestros protagonistas se convertirían en profesores del bien, enseñando a Mantarraya cómo ser bueno, lo que no sería tarea sencilla, y finalmente lograría deshacerse del cinturón, y con un Mantarraya libre y los héroes Sireno Man y Chico Percebe de vacaciones, Fondo de Bikini estaría en graves problemas. En lo único que soy bueno es siendo malo, tontos. ¡Adiós! ¿Qué es ese olor, Bob Esponja? Ese Patricio es el olor de la derrota. Pero Bob y Patricio tratarían de proteger la ciudad, lo que no sería de mucha ayuda porque ya sabemos lo inservibles que son estos dos. Sin embargo, a Mantarraya le sería imposible cometer el mal, pues el cinturón de la risa consiguió curarle de su etapa de villano, o eso creíamos todos. Porque el siguiente episodio en el que Mantarraya aparece, vemos cómo ayudaría al Chico Percebe a unirse al mal, y los tres villanos cometerían diferentes crímenes por toda la ciudad sin que nadie los detenga, hasta que Bob y sus amigos se convertirían en la Liga Internacional de la Justicia de los Superconocidos, un nombre muy curioso y largo, y así salvarían Fondo de Bikini, o bueno, más o menos. ¡Lo logramos! ¡Ganamos!
Este día le pertenece al MAL. Pero gracias al Chico Percebe, que se volvería a unir al lado de la justicia, ahora ya sí podemos decir que salvaron la ciudad Bikini. Y en su última aparición, Mantarraya y su equipo buscaban a un nuevo integrante, y Plankton se presenta como candidato. Y aquí veríamos también a Dennis, del que hablaremos más tarde. También encontraríamos multitud de personajes ya conocidos. Extrañamente a Calamardo, volveríamos a ver al Estrangulador, a Nosferatu, al Señor Trazo y a muchos otros más. ¿Pero qué pasó con Mantarraya? Pues detrás de la serie, después de que los actores de doblaje de Sireno Man y Chico Percebe fallecieran, nunca volvieron a aparecer ambos superhéroes. Y sin estos dos fuertotes protegiendo Fondo de Bikini, no tendría mucho sentido la existencia de un villano tan poderoso en la serie. Informativo especial. La raya. La burbuja sucia. Y ahora jugando del lado del mal, Chico Percebe. Hombre Percebe. Pero si hablamos de hipótesis que expliquen lo que pudo ocurrir dentro de la propia serie, sin tener en cuenta el trasfondo real, puede que los mayores villanos de Fondo de Bikini acabasen por siempre en prisión. Con el retiro de Sireno Man y Chico Percebe y la llegada de nuevos superhéroes, seguramente Fondo de Bikini estuviese mucho más a salvo, pues al ser más jóvenes, los nuevos superhéroes serían mucho más poderosos que los originales, manteniendo el peligro muy lejos de la ciudad. Es incluso posible que los malvados villanos se encuentren otra vez congelados, tal y como vimos con Mantarraya en el primer episodio. Pasamos a la abuela de Bob Esponja, que para los más meticulosos su trasfondo real es la jubilación de la actriz de doblaje de la abuelita, pues actualmente con 97 años de edad la actriz ya no puede continuar trabajando y lamentablemente la serie decidieron olvidarla. Y si hablamos de la historia dentro de Bob Esponja, no hay indicios de que en algún punto la abuela falleciese, pues en ningún episodio vemos a un Bob apagado triste por la pérdida. Y se me ocurren tres posibles hipótesis de lo que puede haber ocurrido con ella. La primera es que puede que la abuelita de nuestro protagonista simplemente ya no aparezca más en cámara, pues en la historia de Bob Esponja ya cumplió con su papel, y es que siempre sacó el lado más tierno y familiar de Bob, pero ahora que es adulto no tendría mucho sentido volver a transmitir el mensaje de un Bob más infantil. Lo siento, abuela, pero se acabaron los besos. Así se habla, Bob Esponja. Así que es muy posible que siga viviendo tranquila en su casa y que la serie simplemente nunca volviese a enfocarse en ella. La segunda hipótesis es que la abuela se mudase a un lugar más tranquilo y tal vez Bob Esponja la visite de vez en cuando, pero la serie no lo muestra porque no aportan a la trama principal. Quizás también es posible que la abuela viva tan lejos que a Bob no le sea posible viajar hasta allí y se comuniquen por carta o por teléfono de vez en cuando. Y en tercer lugar, puede que la abuela esté siendo cuidada por otros familiares, los tíos, padres o primos de Bob, lo que también daría un motivo a por qué Bob no la visita tan seguido, y es que quizás le dé pena molestar a sus otros familiares. Sigamos con Calamarino Elegante, quien desde su primera aparición mostraría su personalidad prepotente y su gran envidia, en una guerra continua contra Calamardo por demostrar quién es el mejor. En este mismo episodio, Calamarino llama por teléfono a nuestro pulpo favorito para preguntarle por su banda musical y si quieren actuar en un estadio muy famoso, para así burlarse de él, a lo que Calamardo le responde: ¡Ahora detente! Ocurre que yo no vendo comida rápida. Tengo una banda y tocaremos en el famoso tazón de burbuja. Y ahora Calamardo tendría que conseguir una banda, con lo que reúne a todos sus habitantes que hayan tocado instrumentos musicales antes, aunque lamentablemente este sería el nivel promedio con el que comenzarían. ¿La mayonesa es un instrumento? No, Patricio, la mayonesa no es un instrumento. Así que el pulpito intentaría convertirles en una banda, y aunque surgirían algunas pequeñas complicaciones, todos pondrían un gran esfuerzo por conseguirlo, hasta que una gran pelea entre los miembros desilusionaría a Calamardo, y sería Bob Esponja el encargado de reorganizar el equipo y convertir a todos en una auténtica banda profesional. Y si me preguntan a mí, una de las mejores canciones de Bob Esponja. Y si tú opinas igual, deja un me gusta. Con esto el tonto
tonto de Calamarino se comería sus propias palabras. Y en el último episodio en el que aparece volveríamos a ver una situación parecida. Ambos, Calamarino y Calamardo, participarían en un programa de televisión, compitiendo por poseer la casa más elegante, donde Calamarino le pondría muy difícil ganar a Calamardo, por lo que ahora nuestro protagonista tendría que redecorar su hogar, haciéndolo mucho más elegante que de costumbre, y acudiría a la ayuda de su vecino Bob Esponja. Grave error. Y cuando el presentador del programa y Calamarino llegan a casa de Calamardo, encuentran una sorpresa increíble. Tras la explosión, y según nos cuenta el presentador, nuestro protagonista se alzaría con la victoria por la invención de un nuevo estilo de casas elegantes. Me gustaría anunciar que la casa de Calamardo será presentada en un especial de 1 hora de casa elegante, y Calamardo será príncipe del año de casa elegante. Y ahora lo que hemos venido. ¿Qué es lo que pasó con Calamarino? Pues después de tantas humillaciones inexplicables contra su archienemigo Calamardo, está claro que jamás volvería a someterse a más situaciones así, y es por este motivo por lo que nunca volvimos a ver a este personaje tan envidioso y prepotente. Supongo que después de tantas derrotas, optó por dejar de competir y se limitó a vivir su vida de millonario, alejándose de Calamardo. Y es el turno de Dennis, un cazarrecompensas contratado por Plankton, que fue el principal villano en la primera película de Bob Esponja. Nos mostrarían un personaje muy poderoso, capaz de enfrentar sin miedo a enormes grupos de tipos con muy mala pinta. Y con la continuación de la película, veríamos cómo Dennis se enfrenta a nuestros dos protagonistas. Y aunque Bob escapa épicamente, no serviría para nada. Y en la escena final, Dennis estaría a punto de asesinar a nuestra querida infancia. Pero por suerte esto ocurriría. ¡Nos vemos, bobos! Y a punto de ser aplastados, Bob Esponja y Patricio se salvarían del cazarrecompensas. Sin embargo, el tono oscuro y violento de Dennis no encajaba bien con el espíritu infantil y cómico de Bob Esponja, con lo que tan solo fue un personaje pasajero para dar una gran trama a la película, y después simplemente fue olvidado. Con respecto a las hipótesis sobre lo que pasó realmente con Dennis, en el universo de Bob Esponja, después de la película fueron muchos, pero muchísimos fans los que llegaron a pensar que Dennis murió en esta escena, y es que realmente sí que fue un golpe brutal. ¡Nos vemos, bobos! ¡Nos vemos! Y unos pocos pensaban que Dennis, siendo un tipo tan duro, sí que sobrevivió al golpe, pero que probablemente ya no pudo continuar más con su vida criminal. Aunque con la continuación de la serie vimos este guiño, que nos demuestra que Dennis sigue vivo y sigue participando en el lado oscuro, aunque ahora en un papel menos arriesgado. Sin embargo, es incluso posible que Dennis siga siendo el mismo cazarrecompensas de la película, pero que decidiese no volver a enfrentar a la esponja amarilla y a la rosada estrella de mar, Parche el pirata y Potty. Ambos personajes siempre aparecían en los episodios especiales de Bob Esponja, considerados por la propia serie como sus mayores fans. Sus primeras apariciones tienen lugar en el primer especial de Navidad. ¡Hola! Soy Parche el pirata, presidente del club de admiradores de Bob Esponja. Y como en todos los episodios, durante la trama Parche intervendría con escenas como esta. Calamardo tiene razón. ¿Puede haber Navidad bajo el mar? ¡No se vayan! Haciendo de narrador, como ya hemos visto, y analizando la situación del episodio. ¡Alguien debe besar a Parche el pirata! ¡Vamos! ¿Quién será? ¡Ay, no! ¡Tú no, Poli! ¡Tú no, Poli! ¡No! Y sé que este episodio a vosotros también os ha traído muy buenos recuerdos. Pero si Parche el pirata y Potty eran tan queridos, ¿por qué desaparecieron de la serie? Muchos creen que la desaparición de Parche el pirata fue decisión del propio actor que lo interpreta, que pues simplemente se alejó de la serie de Bob Esponja para disfrutar de sus vacaciones permanentes.
Apuesto a que Bob Esponja se está preparando para recibir a Santa Claus. Lo que pocos saben es que en realidad el actor original se trata de la misma persona que dobla la voz original de Bob Esponja en la serie, y que en realidad fue Nickelodeon quien decidió que lo mejor para captar mayor atención del público de las nuevas generaciones y ahorrar grandes costos y tiempo de producción de la serie sería reducir la aparición de este personaje. Por otro lado, si hablamos de la desaparición de ambos en el universo de Bob Esponja, como en ocasiones estos personajes siguen apareciendo como guiños o escenas rápidas, podríamos decir que Parche y Potty siguen siendo parte del universo de la Esponja Amarilla, pero que probablemente ya estén retirados como los mayores fans de la serie y sus aventuras, ya no tan emocionantes, apenas se muestren en cámara. Plano el lenguado. Ya sabemos que Plano aparece como nuevo alumno en la escuela de conducir de la señora Puff, y aunque Bob Esponja solo sea una serie infantil, este personaje nos enseña que existe el bullying en las escuelas, y que no todos van a ser buenos contigo. Y aunque la señora Puff lo toma a broma, el bullying es un tema muy serio. A medida que el episodio avanza, Plano el lenguado se vuelve más agresivo. Desafortunadamente es nuestro amigo Bob Esponja la víctima de la situación de acoso. Al principio Bob creía que Plano era un bromista, pero las bromas se convirtieron en realidad cuando Bob Esponja huye a esconderse en los baños. Y es en este momento cuando vivimos una de las escenas con más tensión de toda la serie. ¡Se acerca! Tengo que actuar natural. Oh, es increíble. Por un momento creí que iba a ser Plano. Pienso que lo que hace a Plano un personaje tan bueno es que puede crear mucha tensión utilizando solo unas pocas palabras. Y es que recuerdo bien cuando era niño el miedo que tenía imaginando que Plano podía atraparme. Y sí, ya sé que son solo unos dibujos animados, pero cuando eres niño todo lo vives muy intenso. Volviendo al episodio, también descubrimos que Plano era temido hasta por su propia familia, porque cuando Bob intenta hablar con el padre, esto es lo que ocurre. ¿Usted es el papá de Plano? Así es. Me siento junto a su hijo en la escuela y él es un buen chico y todo, y yo no quiero que lo tome a mal, pero él quiere patearme el trasero. Papá, ¿qué estás haciendo? Nada, hijo. ¿Qué te dije sobre hablar con extraños? Ahora él pateará mi trasero. Y sinceramente, si yo fuera el padre, tendríamos más que palabras, pero bueno. Después de tanto correr y esconderse, Plano termina entrando en la casa de Bob y le da la paliza que prometió. Aunque como obviamente Bob Esponja es una esponja, absorbe sin problema todos los golpes de Plano, burlando al acosador al que tanto temía. Bien, estoy listo. Dije que estoy listo. ¿No me oíste? Dije que estoy lista. ¡Me hace cosquillas! Y ahora te estarás preguntando, ¿qué es lo que pasó con Plano el lenguado? Pues todo apunta a que Plano simplemente se avergonzó de no poder dañar a una simple esponja y obligó a su pobre papá a llevarlo a otro pueblo donde poder continuar su reinado de violencia. El siguiente personaje solo lo conocerás si eres un gran fan, y es que no todos conocen al pez de chocolate. En el episodio Chocolate con nueces, Bob Esponja y Patricio buscan clientes que quieran comprar barras de chocolate y así conseguir algo de dinero. Su primer cliente es este personaje. A lo largo del episodio, el pez del chocolate persigue a Bob Esponja y a Patricio porque su obsesión por el chocolate lo vuelve loco. Cuando ya por fin consigue alcanzarlos, les entrega el dinero y consigue su objetivo. La pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué está tan obsesionado con el chocolate? ¿Qué va a hacer con tanto chocolate? En otros episodios vemos al pez del chocolate con serios problemas de ira, así que puede que simplemente le gustase el chocolate y sus problemas de impulsividad le llevasen a actuar así. Incluso en uno de los episodios lo vemos vestido de blanco y negro, simulando que también estuvo en prisión. Respondiendo a la pregunta ¿qué pasó con el pez del chocolate? Hemos podido comprobar en futuros episodios que convive con su familia, aunque sigue siendo el mismo pez con problemas de autocontrol. El siguiente personaje es Plankar. Les presento a Plankar.
un monstruo creado por Plankton con una mezcla de ADN suyo y de Don Cangrejo. Como resultado del experimento apareció Plankar con la misión de robar la fórmula secreta de la Cangreburger. Pero como a Plankton siempre le termina saliendo todo mal, Plankar no cumple su misión y en lugar de eso toma el control del crustáceo cascarudo, expulsando a Don Cangrejo. También se interesa por el balde de carnada, robándole a Plankton la propiedad del restaurante. Entonces creen esto, muchacho. También estaré al mando del balde de carnada de ahora en adelante. Y en este momento, con Don Cangrejo y Plankton fuera del negocio, los dos deciden trabajar juntos para intentar detener a Plankar. Primero intentan golpearlo, pero no funciona porque Plankar es mucho más fuerte. Así que intentan abrir otro restaurante competidor, lo que digamos que simplemente tampoco termina según lo planeado. Finalmente Plankton y Don Cangrejo descubren la mejor forma para derrotar a Plankar. Después de darse cuenta de que las peleas entre Plankton y Don Cangrejo hacían que Plankar se dividiese en dos, consiguen que Plankar se rompa por completo y perdiese todo su poder. Muy bien, clones, quiero una pelea limpia. ¡Wow! Es un gran apretón de manos. Y con este final parece que nunca volveremos a ver a Plankar en fondo de bikini, pues después de todo lo sucedido en el episodio, Plankton jamás volverá a crear otra abominación fruto de la combinación entre Plankton y Don Cangrejo. Como siguiente personaje tenemos a Squillia. Si recordáis bien, este personaje aparece en el episodio Amo a ese calamar, justo después de que Bob Esponja le dijese a Calamardo que jamás encontrará el amor verdadero, y es en ese momento cuando Squillia entra al crustáceo cascarudo. Sin embargo, Calamardo no tiene ni idea de cómo hablar con una mujer. Tras quedar paralizado sin saber qué hacer, Bob entra en acción para salvar a Calamardo. Para ayudar a su amigo, Bob se disfraza de Squillia y entrena a Calamardo para que aprenda a comportarse con una dama. ¿Me faltó un lugar? ¿No vas a elogiar mi atuendo? Ah, tú, ¿te ves imponente? ¡Qué dulce eres! Aunque nada de esto resulta útil, y cuando llegamos a la escena en la que Bob Esponja lanza a Calamardo por las escaleras, Calamardo finalmente explota y se enfada con Bob. Squillia ve todo lo ocurrido, y todos pensábamos que después de esto Calamardo ya no tendría ninguna oportunidad, pero ocurre un giro inesperado, y es que Squillia encuentra muy atractivo que Calamardo se defendiera de Bob, y finalmente acepta salir con él, aunque después de esto nunca volvimos a saber nada más de Squillia. Pero estoy seguro de que a todos nos hubiera parecido genial ver a lo largo de la serie una relación entre estos dos personajes. Quizás incluso su nueva relación podría cambiar a Calamardo y hacerlo un poco más feliz, que es algo que apenas hemos visto durante la serie. Y bien, ¿qué pasó con Squillia? Pues al no verla en los episodios posteriores, lo más lógico es que ese mismo día Calamardo lo fastidiase, y por este motivo no se volviesen a ver nunca más, dejando a Calamardo en la misma situación de infelicidad en la que lo hemos visto durante toda la serie. Y es hora de medir qué tan fan eres de Bob Esponja. Y solo si realmente sabes la respuesta a esta pregunta, comenta abajo el nombre del personaje que aparece en pantalla. Y si lo adivinas, te daré corazón. El picador criminal mutilador es el siguiente personaje que aparece en uno de los episodios más terroríficos de Bob Esponja. Y es que en un turno nocturno, Calamardo le cuenta a Bob una historia de terror inventada. El picador criminal mutilador. El picador incrimina el mutilador. El picador criminal mutilador. Sin embargo, en el episodio vemos cómo la historia se va haciendo real, hasta que llegamos a ver a este personaje, con la misma apariencia que el picador criminal mutilador, contado en la historia inventada de Calamardo. Y es en este momento cuando vivimos una situación de tensión y terror, hasta que la luz ilumina la sombra del personaje, y vemos que en realidad se trataba de un chico buscando empleo. El final, sin duda, es una de las escenas más terroríficas de Bob Esponja, y aunque lo tomen a broma, estoy seguro de que no es una escena para que lo vean los niños. Si tú eras el del teléfono y el del autobús, ¿quién jugaba con las luces? Volviendo al tema principal, lo que ocurrió en el episodio fueron simples casualidades, y es que Calamardo y Bob ya estaban influidos por la historia, y al ver que todo poco a poco iba volviéndose real, cada vez tenía más y más miedo, y al ver al chico todos entendemos que nada fue real, y lo que obviamente pasó con este chico es que Don Cangrejo no necesitaba a nadie más en la cocina, ya que Bob Esponja es más que suficiente para sustentar a todo el restaurante. Si a eso le sumamos que Don Cangrejo quiere ahorrarse el máximo dinero posible, es 100% seguro que jamás contratase al chico nuevo, y por eso nunca volviésemos a verlo en la serie.
Jim, el primer cocinero, a quien conocemos cuando llega el crustáceo cascarudo en una enorme limusina bañada en oro, siendo tratado por Don Cangrejo y Calamardo como si perteneciese a la realeza. Incluso Don Cangrejo le muestra a Jim su cartel del mejor empleado del crustáceo cascarudo de todos los tiempos, dando a entender que siempre fue mucho mejor que Bob. Esto, por supuesto, hace que Bob se sienta celoso y no crea que Jim pueda ser realmente tan bueno. Pero cuando Bob prueba una de sus hamburguesas es transportado a otra dimensión y entiende lo gran chef que es Jim. Bob le suplica al excelente chef que le enseñe a preparar una cangreburger perfecta y juntos trabajan muy duro para que Bob lo consiga. Y aunque Bob no logra alcanzar los estándares de perfección de Jim, el episodio termina con un gran mensaje. Jim le advierte a Bob que si alguna vez quiere tener éxito debe dejar el crustáceo cascarudo y crear su propio legado. Pero me fui del crustáceo cascarudo por una razón. Todo comenzó una tibia noche de verano. Había poco trabajo, así que Calamardo y yo estábamos en una de nuestras famosas conversaciones sobre el futuro. Deberíamos abrir nuestro propio restaurante y dejar de llenar los bolsillos al viejo cangrejo. Desde entonces, Jim jamás volvería al crustáceo cascarudo ni a fondo de bikini. Y es que muy seguramente la intención detrás de visitar el primer restaurante en el que comenzó su carrera como chef fuese rememorar los inicios de su vida profesional, para a partir de ahora dedicarse a disfrutar de su retiro en alguna de sus mansiones de oro. Puffy Fufly, uno de los personajes más terroríficos de la serie. Vemos por primera vez a este personaje cuando Bob lo adopta en una tienda muy rara, con la intención de que la mascota hiciese compañía a Gary, pero al comprarlo no escuchó las advertencias de la vendedora. ¿Quieres obtener uno de mis raros y extremadamente peligrosos? ¡Ah, sí! ¡Este de aquí! Cuidado, muchacho. Esa no es una mascota ordinaria. ¿Gary estará tan feliz? Debes entender que estas criaturas pueden ser muy inestables, especialmente si hay otras mascotas. Sí, gracias. Adiós. ¿Para qué hablo? Nunca me escuchan. Cuando Puffy Fufly llega a casa de Bob, se comporta bien ante los ojos de su dueño, pero cuando no le ve muestra su verdadera forma. Cada vez que comía se hacía más grande. Cuando nos acercamos al final del episodio, vemos como la estupidez de Bob le hace creer que es Gary quien se está comportando mal. ¡Gary! ¡Baja a Fluffy de inmediato! ¡Malo, Gary! ¡Muchacho, malo! ¡Malo, malo! ¡Malo, Gary! ¡Gary! ¡Malo! Te dije que... ¡Hola! ¿Eres amigo de Fluffy? Y cuando el monstruo está a punto de comerse a Bob, es Gary quien salva la vida de su dueño, aunque luego no se lo agradeciese. ¿Qué está sucediendo? Bien, esto está comenzando a doler. De esto exactamente estaba hablando. Finalmente el monstruo huye y por suerte nadie resulta herido. ¿Y qué pasó con este monstruo? Lo más probable es que no se atreva a volver a fondo de bikini por miedo a Gary. Por eso no lo volvimos a ver. Pero estoy completamente seguro de que anda suelto en algún lugar del océano, buscando presas fáciles para devorar, haciéndose cada vez más grande, como muchos otros monstruos que hemos visto en Bob Esponja, de los que tampoco sabemos qué pasó con ellos, pero sí que sabemos que se encuentran en algún lugar bajo el mar. Como último personaje tenemos a Cachiporra, primo de Bob Esponja, a quien vemos en la quinta temporada después de que Bob recibiese una carta en la que su primo le explicaba que secuestraría a sus padres, y si quería volver a verlos tendría que enfrentarlo. Hola Bob Esponja, soy tu primo Cachiporra. Adivina qué, salí de prisión y decidí visitar a tus padres. Si quieres volver a verlos, nos vemos en su casa para boxear. Inténtalo, hombrecito, firma Cachiporra. Bob recordaba que cuando su primo Cachiporra y él eran pequeños siempre le tenía mucho miedo, porque su primo se divertía golpeándolo. Como no podría ser de otra manera, Bob toma esta amenaza muy en serio y rápidamente se dirige a la casa de sus padres para evitarlo. Sin embargo, para su sorpresa, toda la casa está rodeada con cinta, como si fuera una escena del crimen. Dentro de la casa, Bob encuentra una nota de Cachiporra, en la que ahora amenazaba a su abuelita. Bob Esponja, le hice una visita a tus padres. Ahora voy a hacer lo mismo con la abuela. Mejor te das prisa, chico hombrecito Cachiporra. Bob trató de aparecer en la casa de su abuela lo antes posible para comprobar que estuviese bien, y después se dirigió a la casa de su tío, que de joven fue policía, para pedir su ayuda, aunque después de tantas tareas solo consigue perder el tiempo. En el final, Bob se encuentra cara a cara con Cachiporra y se ve obligado a vencer sus miedos. Pero cuando Bob abre los ojos ve que su primo no ha crecido desde que eran niños, y ahora es incapaz de hacerle daño a Bob.
Me haces cosquillas. Como en los viejos tiempos, ¿ah, primo? Sí, cachiporra, no has cambiado nada. Después de este episodio no volvimos a ver a Cachiporra, y es que todo apunta a dos posibles opciones. Lo más probable es que simplemente se sintiese tan avergonzado tras ser la burla de todos ese día y que abandonase Fondo de Bikini, o también es muy posible que volviese a la cárcel, ya que después de ver el episodio parece que nunca dejó su vida criminal. Y si has llegado hasta aquí significa que eres un auténtico crack. Si te gustaría ver una cuarta parte, te invito a que compartas el vídeo con tus amigos y lo apoyes con un me gusta. Haz clic en uno de estos vídeos que te muestro en pantalla si quieres seguir viendo más de Bob Esponja. Muchas gracias por ver.